Poner esto para que no nos molesten. Ok, comenzamos entonces con el Perek Yud en el Sefer Daniel, que habíamos también, ya creo que habíamos también comenzado a leer algo sobre esto y vamos a ampliar sobre todas las nebuot que aparecen aquí. Dice el Perek Yud Pasuk Aleph, Bishnat Shalosh leKoresh Melech Paras. Fue el año 3 del reinado de Koresh, el rey de Persia. דבר נקלע לדניאל אשר נקרא שמו בלשאצר. Se le tuvo Daniel una visión en este año. Fija los años porque como nos hemos saltado, a veces revisamos a un rey, después se saltamos a otro. Entonces por eso quiere fijar los años para saber exactamente en qué momento se da. Y agrega aquí el Naví, que no lo habíamos, o sea, lo sabemos de antes, ya del principio sabemos esto, pero no lo habíamos retomado nuevamente, y acá la información vuelve a aparecer, que es el hecho de que Daniel se llama también Belshazzar en acádico, en babilónico, en el idioma que ellos hablaban allí. באמת הדבר בצבא גדול בין את הדבר ובינה לו במראה. Y esto es una cosa verdadera, pero Nebuá obviamente viene de Shamayim. Betzavá Gadol, y es un ejército grande, se refiere que lo que vamos a estudiar ya vamos a explicar a qué se refiere. Ubine Tadabar, Ubina lo Mar'e, vas a tener que entender este asunto y vas a entender que también el Mar'e, o sea, lo que se va a mostrar. Dice Rashi, ¿por qué aquí el pasuk habla de Tzavá Gadol? Tzavá es un ejército, ¿no? Una reunión de muchas personas se llama Tzavá. No necesariamente de soldados, puede ser de muchas cantidades de personas, juntas se llaman Tzavá. Tzavá Gadol, entonces explica Rashi, Belizman Aroch Yavo, que esto va a ocurrir después de mucho tiempo, a eso se refiere. Ubin et adavar, tienes que entender este asunto, leavin et adavar, nigla lo hazón, cómo se te apareció el hazón, cómo se te apareció esta visión. Y dice así, Vayamim en aquellos días, Ani Daniel haiti mitahvel shlosha shavuim yamim. Yo Daniel, y estaba mitabel, estaba doliente, estaba con un dolor muy grande, shlosha shavuim yamim, durante 3 semanas. Explica Rashi en el pasuk bet, dice, והיית מתאבל כשראה שביטל כורש מלאכת הבית שציווה להתחיל. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que estudiamos antes. En el pasuk anterior le dice a Hashem que tiene que entender qué es lo que va a ocurrir. Entonces explica Rashi, Ubina lobe maree, vas a entender el maree. Leavina lobe maree, vas a tener que entender esto en esa profecía que se te va a presentar. Y ahí termina el Rashi anterior con que tiene que entender algo. Y inmediatamente viene el pasuk que sigue y dice que Daniel estaba mitabel, o sea que estaba como doliente porque el rey Koresh, que si ustedes se recuerdan al final de los psukim anteriores del Perek anterior, incluso lo llamaron Mashiach, había dado la posibilidad de poder volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, algo pasó. Entonces eso es lo que Rashi nos quiere explicar. Dice que Shera'a, cuando vio Daniel, Bitel Koresh, que anuló Koresh, Melechet Abait Shetziva Leatchil, que anuló la reconstrucción del templo que había ordenado comenzar. Behazar bo al piktav tzare Yehuda u Binyamin rechum baalteem beshimshai safra. Y se arrepiente, o sea, va hacia atrás con lo que él había decretado. ¿Por qué? Porque llegaron unas cartas de unos tzare Yehuda, tzar de la palabra tzarot, o sea, de 2 personas que hicieron mucho tzarot a los judíos que querían volver nuevamente a Eretz Israel, y se llaman los que causaron tzarot en Yehuda, y uno es en Yehuda y en Binyamin, que es el sector donde ellos se van a establecer cuando vuelvan, como ya lo habíamos estudiado en Nehemia, en Ezra, en Nehemia.
y menciona quiénes son. Uno se llamaba Rehum Baltem de Shimshai Safra. Uno es Rehum Baltem y el otro es Shimshai Safra. Shimshai Safra es uno de los hijos de Amán, se llama así Shimshai, que Moshe Katuv en Sefer Ezra, como también ya lo habíamos visto en el Sefer Ezra. Shlosha Shavuim Yamin. Y estuvo, la traducción es 3 semanas con sus días. Shlosha Shavuim Yamin. Ahora, si ustedes recuerdan, en el Perek anterior habíamos estudiado la palabra Shavua no como la semana de 7 días, sino que lo habíamos estudiado como Shemitah, o sea, 7 años. Entonces, obviamente acá hay que entender a qué tipo de semana se está refiriendo, porque no estuvo 70 años, o 3 veces 70 años no estuvo de Abelut, no sé si se refiere a otra cosa, ¿no? Entonces dice Esrin ve'echad shana. Entonces dice acá Daniel que estamos hablando de Esrin, o sea, dice Rashi, Esrin ve'echad shana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de Shemitah, como ya habíamos entendido en el pasuk anterior, Shemitah son 7 años, ¿no? Ahora, Shlosha Shavuim, Rashi quiere estudiar en la primera explicación que va a dar, no es la única. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar cuál es la dificultad de entender aquí, como les dije, Shavua como si fuese Shemitah. Pero si vamos a estudiar como Shemitah, a pesar que acá se refiere a algo distinto, si vamos a estudiar como Shemitah, son 3 Shemitot, 3 por 7 son 21. Por eso dice Esrin ve'echad shana, 21 años, Hen Shemone Esre Shana, que son 18 años, Mishnat Achat le Dariabesh Hamadi, desde que comenzó Dariabesh el Medo a gobernar después de haber matado a Baltasar, Asher Sam el Libo Lachshov Shivim Shenei Agola, que Moshe Katuv Lemala, y según los cálculos que ya habíamos estudiado antes, Rashi trae aquí un cálculo completo donde quiere probar precisamente de que la Avelut de Daniel por el templo le duró 21 años. ¿Okay? Le duró 21 años la Avelut por el Bet HaMikdash. ¿Okay? Esto ya había sido, nosotros ya lo habíamos visto antes, en el Perek anterior, hemos visto que se va a dar permiso para volver a Eretz Israel. Sin embargo, este permiso va a ser interrumpido simplemente 18 años, ¿no? Que es el tiempo en que dura la Megilá de Esther, pero no exactamente. La Megilá de Esther duró 18 años, ¿okay? Pero al parecer fue interrumpido un poco antes y hasta que se logró nuevamente reactivarlo, pasó mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, al parecer, lo que Rashi nos quiere decir que el tiempo de la interrupción, según este paso que está acá, fueron 21 años. Y todo ese tiempo que pasó con Daniel, él estuvo en Abelut, o sea, estuvo como un Abel, porque lo que se quería hacer se interrumpe y al parecer mucho tiempo. Traen otros comentaristas sobre los 21 años, algo que es importante tener presente. ¿Okay? Nosotros sabemos que el número 21, voy a explicar un poco más en profundidad, el número 21 lo encontramos en otro contexto que también tiene que ver con la destrucción del Bet HaMikdash. Sabemos, por ejemplo, que desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av se considera una etapa que nosotros llamamos Bein HaMetzarim, entre las dos tzarot, entre las dos desgracias que le ocurrieron a Israel, que es antiguamente el becerro de oro, el 17 de Tamuz, y la destrucción del primer Betamigdash, segundo Betamigdash en Tisha B'Av. ¿Okay? Bueno, entre eso, en la cantidad de días que hay son 21. ¿Okay? Son 21 días. Y son en total 3 semanas. Como todos ya sabemos, son 3 semanas de duelo, en donde el duelo va aumentando en la medida que nos vamos acercando a Tisha B'Av. Hay primero Imaná de casamientos, después hay
otras cosas que ocurren desde Rosh Hodesh Av en adelante, hasta llegar a la semana Shehal Bo y hasta llegar al mismo día de Tisha B'Av. ¿Okay? Que van aumentando los grados de duelo. Entonces, la fecha de 21 ya está contenida acá. Ahora, esta fecha obviamente no aparece primero acá, porque el primer templo ya había sido destruido, y el primer templo también fue destruido en Tisha B'Av. Y el 17 de Tamuz, que fue cuando los babilónicos hicieron una brecha en la muralla de la ciudad, como una de las cosas por las cuales ayunamos en Shiva Sarbe Tamuz, esto ya había ocurrido. O sea, que Daniel entiende que hay una Gezerá, Minashamayim, que está relacionada con el número 21, que en el caso de las 3 semanas son 3 semanas. O sea, la palabra Shavuot como corresponde, como la entendemos simplemente. Abar, en este caso del que él está hablando acá, son 21 años. El Maharal de Praga, él tiene un comentario tiene un comentario a muchas cosas. Algo leímos, creo, o vimos con respecto a Hanukkah, en un libro que él escribió que se llama Ner Hanukkah, que habla sobre los Malhuyot, sobre los reinados, y habla también sobre Grecia, obviamente. Y tiene también 3 libros importantes donde él estudia las Agadot, no solo las Agadot, sino los pensamientos que giran en torno a las Agadot que están en el Talmud. Entonces se llama Ner Israel, Netzach Israel y Gvurot Hashem. En estos libros, en uno de ellos, el Maharal estudia las Agadot HaJurban, lo que se llaman las historias, los relatos sobre el Jurban Abayit. Y ahí él, entre muchas cosas, él analiza allí varios puntos en forma profunda. O sea, Bemet no es simplemente, la Gemara no es solo un relato histórico de algo que pasó y que los romanos llegaron y destruyeron el Beit HaMikdash, sino que hay detrás de eso muchas cosas que tienen que ver con secretos profundos con los cuales HaKadosh Baruj Hu maneja el mundo, y que los sabios de Israel logran entender aquí o allá algo de esa Naga. Y el Maharal habla sobre varios de estos puntos. Uno de ellos es el número 3. Entonces, el Maharal trae que los enemigos de Israel, ya sea los babilónicos o ya sea los romanos, tienen capacidad o tienen poder, entre comillas, o sea, son cosas que el mundo se dirige así porque así yo me lo creo. Hay una posibilidad de poder atacar a Israel hasta 3 veces. O sea, hasta tres reuniones de números, cualquiera que estas sean, ya sea 3 semanas, ya sea 21 años, o sea, 3 Shemitot, o ya sea 3 algo. ¿Okay? Si Am Israel no logran salir de ese Maagal de 3 que está en contra, entonces las consecuencias pueden ser fatales. Y es por eso que siempre es hasta ese momento donde hay una Gezerá. O sea, la Gezerá siempre gira en torno a 3 bloques de tiempo. Y nosotros tenemos que tratar de salir de ese Maagal de 3 para que ese Maagal, ese círculo de 3, no vaya a sobrepasar el 3, lo que significaría algo muy nefasto para Israel. Entonces, eso es lo que él trae, de que son 3 semanas y no más, ni un solo día más. Son solamente 3 semanas que hay una posibilidad de que la Gezerá esté sobre Israel, pero no más. Después de eso ya todo tiene que comenzar a cambiar. Lo mismo a los 21 años de Daniel, que él está en Abelut, también son 3 Shemitot, y por lo tanto, también en ese tiempo es necesario reflexionar. ¿Bien? Es necesario reflexionar, pensar profundamente qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando, y qué quiere Hashem de nosotros en ese periodo de tiempo. Si bien los días estos, por ejemplo, las 3 semanas que se llaman Ben HaMeitzarim, que van entre Shiva Sarbe Tamuz y Tisha B'Av, son semanas complejas, como ya les dije, que el duelo va aumentando en la medida que nos acercamos a Tisha B'Av.
es costumbre, o sea, es necesario que sean días no solamente en que las personas se dediquen a vivir, entre comillas, de una manera rutinaria las alajot que tienen que ver con el duelo, lo que obviamente así tiene que ser, así hay que hacerlo, pero es necesario además pensar en forma profunda qué es lo que nos llevó a justamente estar en este círculo de tres bajo una guisera. ¿Para qué? Para que la persona reflexione, vuelva en chubá, y de esa manera el 3 que esta que será de 3 termine en el 3 y punto. Más de eso no hay koach para los enemigos para poder lishlot sobre Israel, como dice el Maharal, pero es necesario que durante ese tiempo las personas reflexionen. Por eso que es muy importante en esos días, bueno, es una clase para señoras, pero se lo pueden también decir a sus maridos, personas que tengan, que es muy importante en esas semanas, por ejemplo, hacer siumim de Masechtot, o sea, preparar libros, gemarot, tratados, y tratar de terminarlos justamente en esas semanas, en esas 3 semanas. A pesar que hay que hacer una seudat mitzvah, pero de todas formas es un koach muy grande porque eso rompe la que será. Y solamente, digamos, va a ser ese momento y nada más, y en forma mínima. Entonces hay que tratar de estudiar mucha Torah, terminar libros esas semanas, Masechtot del Talmud, o ya sea órdenes de la Mishnah, etcétera, para crear unas buenas energías durante ese tiempo. Bueno, eso es lo que el Maharal trae sobre el número 3, que hasta ahí tienen Koach, y está limitado el Koach que tienen los enemigos para atacar a Israel. Esta es también la idea que gira en torno a los 21 años o 21 días. Aquí hay diferentes explicaciones, lo de Daniel, que es lo que Daniel trae. Y dice Daniel cuál fue su abelut. El pasuk Gimel dice, Lechen hamudot lo ajalti. O sea, durante todo ese tiempo, Lechen hamudot lo ajalti, ubasar veyain lo ba el pi. No comí lechen hamudot, explica Rashi que es lechen hamudot, pat nekia, que Moshe tirgenúnkelos a hamudot dahiyata. O sea, no comió pan nekia. Pat nekia significa un pan más elaborado, sino que comía un pan que por el cambio de los tiempos hoy día, ese pan hoy día es bastante más caro incluso, ¿no? Que es todo el panes naturistas que son poco procesados, siendo que los panes más blancos, entre comillas, como ustedes saben, están muy, muy procesados, ¿no? Pero él no comía ese pan blanco, sino que comía panes más simples, ¿ok? Y además dice, Basar beyain lo baelpi, no carne y no vino consumió. ¿Por qué? Porque estaba en duelo por esto que había ocurrido. Besoch lo sahti al admelot sheloshet shavuim yamim. Y tampoco se puso ningún tipo de ungüento, o sea, de algún tipo de perfume o algún tipo de jabón o algo así, hasta que pasaron los 21 años. Que no quiere decir esto que no comía, pero comida simple. Bebía, pero no bebía cosas que indican gava, y tampoco tenía algún tipo de tambruquim o algún tipo de cosmético que pudiera entenderse como gava durante todo ese tiempo. Obviamente se bañaba, pero en forma todo muy simple, muy, muy tratando de que de alguna manera esta forma de vida le hiciera reflexionar sobre lo que ocurría. Que finalmente toda la cabana de los ayunos y de todo esto es que la persona reflexione, como ya lo dije, ¿no? Del número 3. Pasuk Dalet, dice el Naví así. Ubeyom esrin ve'arba'a lachodesh harishon. Y el día, dice, el día Esrin Be'arba, el día 24, la Jodesh Harishon, o sea, del primer mes, tenemos que entender en forma muy simple hasta acá que el primer mes del que se está hablando es el mes de Nisan. ¿Okay? Ve'ani aiti al yada nahara gadol hu hidekel. Yo estaba al lado del gran río,
que este gran río se llama Hiddekel. En el Hiddekel es lo que en castellano nosotros llamamos el Tigris. No se olviden que la Mesopotamia, donde está ubicado Babilonia, se llama así porque está ubicado entre dos ríos. Mesopotamia quiere decir que es una franja de tierra que está entre un río y otro, entre un río y otro. Hay un río que se llama el Tigris y hay otro río que es el Éufrates. ¿Bien? El Éufrates es el que está más cercano a Eret Israel por la parte del norte de Eret Israel. O sea, si nos vamos caminando por el norte, el norte, el norte y nos dirigimos hacia el sector ese de donde está Babel, que queda más hacia el norte de Eretz Israel, vamos a llegar a un río muy grande. Hay muchos ríos por el lugar, pero uno muy grande y ese es el Éufrates. Después tiene canales, ríos, y hoy día está industrializado mucho. De ahí se va hasta otro río que está más al oriente. Ese otro río grande que está más al oriente se llama Hiddekel, en el Tigris. La Torá estudia porque estos nombres aparecen ya entre los 4 ríos que salen del Gan Eden. Ustedes ya conocen eso. Que son 4 los ríos que salen del Gan Eden. 2 de ellos, uno es el Parat y otro es el Hiddekel. Y la Gemara trae, y Rashi, el Midrash también trae, y explica qué significa la palabra Hiddekel. ¿Okay? Entonces lo estudian de la palabra Had, que significa Had es afilado, y Kal, que significa liviano. Entonces estudian que sus aguas son afiladas y livianas. ¿Okay? Afiladas y livianas. ¿Qué quiere decir eso? Las aguas livianas, el agua es agua, ¿no? O sea, una de las cosas que caracterizan a los elementos es que tienen siempre el mismo peso para poder identificar qué elemento es, ¿no? Entonces, si el agua es liviana, no hay aguas que sean más livianas que otras, no sé que tengan sedimento, otro tipo de cosas. La Kavaná es que el río en general tiene aguas muy limpias y esto lo hace Had. Had quiere decir que cuando uno ve el reflejo de la luz sobre el agua del río, se ve como cuchillos, como si hubiese cuchillos sobre el río. Esto es lo que se llama Had, o sea, afilado, y Kal porque hay poco sedimento, entonces es agua bastante pura. ¿Bien? Esa es la descripción de por qué este río se llama así, por qué se llama Hiddekel. Va esa et einai, entonces dice el pasuk, yo levanté mis ojos, vaeré y miré. Minei shehad labush badim. Y aquí apareció delante de mí un hombre, labush badim, un hombre que estaba vestido con badim. Trae Rashi que significa labush badim, big day boots. Estaba con ropa de boots, boots es lino, que no se ha vestido con una especie como de ropa de lino. En este contexto, que a veces cambia de lugar en lugar, pero en este contexto estamos hablando de ropa de lino, o sea, como blanco. Umotnav hagurin beketem upaz. Y su cintura, la cintura de él, las cinturas, porque realmente son dos, una a la izquierda y otra a la derecha, estaban amarradas con un cinturón Behetem Upaz, que estaba teñido de upaz. Explica Rashi, Behetem Upaz, Bahagura Shel Kuvutzat Margaliot. Tenía la Hagurá, el cinturón, como una especie de grupos de margaliot. Son piedras preciosas, muchas veces se suele traducir margalit como perla, o sea, unas piedras preciosas. Behol Ketem Lashon Kevutzat Zahav Be'even Yekara. Entonces tenemos que entender que parece que el cinturón que rodeaba a la ropa de boots del hombre tenía un cinturón, que este cinturón tenía piedras preciosas y era de oro. ¿Bien? Era de oro con piedras preciosas. Esta es una de las posibles explicaciones de la visión que Daniel tuvo. Traen otros comentaristas sobre la visión, cómo se ve la visión. Dice el Malvin, cuando explica de qué estamos hablando, dice, Labush Abadim, estaba vestido con badim, con ropa, Shehen Bigdei Pishtan,
Entonces, Malvin dice directamente Pishtan, o sea, lino. Lebanim, blanco, more al nekiuto min ahomer. Pero el Malvin lo explica a nivel más profundo y dice que el lino blanco, more indica, enseña su nekiut, o sea, la limpieza del Homer, o sea, que era un ser espiritual, eso quiere decir. ¿Que? Bemotnav y su cintura, que Moshe Neemar behashmal, mimotnav belemala noga ameir beinosoref. El Malvin conecta la cintura del ser que lo ve, que se le aparece delante de Daniel, con lo que está escrito en Yehezkel. Ustedes recuerdan en Yehezkel, cuando el profeta ve la Merkabah, ve el trono de Hashem, ahí habla de que hay una persona que está sentada, que es una imagen de alguien sentado, que tiene desde la cintura hacia arriba, porque como un ser humano, de la cintura hacia arriba, noga, una luz que meir, que ilumina, ve e soref, pero que no molesta, que no me quema. Velemata esh soref umidat adim. En cambio, de la cintura hacia abajo de este ser hay midat adim. Shemitzat kabbalat shefa, porque en el momento que se recibe la abundancia, yekabel hesed berahamim shezeu merumaz belebush abadim alevanim, porque la ropa esta blanca que tenía el ser al que ve Daniel indica rahamim. Blanco es midat a hesed berahamim. Umimotnab belemata, pero desde la cintura hacia abajo donde estaba la jagurá estaba con colores que indican din. Umimotnab belemata aketem upaz, que en el ketem upaz, sheasaha, porque upaz significa oro, que en paz significa oro realmente, paz, pei zains, es una de las palabras que en hebreo significan oro. Sheasahav more, dice, porque el oro enseña o indica din, que estamos hablando de din, shehu mitzad mekavlim asher lemata, de aquellos que reciben que están abajo. O sea que este ser que se le aparece a Daniel es la imagen de Midata Rahamim y Midata Din. En Midata Rahamim va a proveer algo y Midata Din viene porque tiene que leanish, tiene que castigar sobre algo. Seguimos en el pasuk, esto fue el pasuk Hei, dice el pasuk Vav. Ugeviato Ketarshish. Su cuerpo, el cuerpo de la persona que él ve, era como Tarshish. Como Tarshish. Explica Rashi que es Tarshish, pero Shurabotenu, Beshahitat Hulim, la Gemara en Masejet Hulim, los sabios explican, Gufo Gadol, Shnei Alafin Parsa, Kemidat Yam Sheshemot Tarshish. Behu Yamash el África. Les voy a explicar que el cuerpo del ser que él ve era tan grande como el mar de Tarshish. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que Rashi está estudiando la expresión Tarshish, que en Tarshish es una palabra que tiene como muchas definiciones en el Tanaj. Depende del lugar, significa cosas distintas. ¿Okay? Es una de las piedras también del Hoshen, del Kohen Gadol. Y ahí significa algo que es distinto a lo que estamos hablando acá. ¿Okay? Acá la explicación de Rashi es que era muy grande. ¿Grande como qué? Como el mar que está en Tarshish. Ahora, ¿qué lugar es Tarshish? Y Rashi insiste y dice, Hu Yamash el África, es el mar de África. Ahora, el mar de África es el Mediterráneo, ¿no? Donde está también Israel y está también Europa. Entonces, de manera simple, lo que nos quiere indicar el Tanaj, estamos hablando de un ser gigante, que es muy, muy, muy grande, que el cuerpo de él era muy, pero muy, muy grande, como es este gran mar que se llama también así, y llama Gadol, el Mediterráneo, como el mar grande. Sin entrar en demasiadas explicaciones de dónde está realmente Tarshish, los grandes sabios por generaciones, no todos, pero muchos por generaciones, han identificado, especialmente a los que vienen de allí, a Tarshish como Tunisia. ¿Bien? Entonces, generalmente a los sabios de Tunisia se los conoce como Jahmei Tarshish, los sabios de Tarshish.
pero pueden ser que estemos hablando de sectores muy, muy grandes del norte de África. El mar que está enfrente se llama el mar de Tarshish y así era grande esta imagen. Lo que hay que entender acá que era grande. Upanav y el rostro, vuelvo al Pasuk Vav, y el rostro, que mar'e barak, brillaba como el rayo. Beinav que lapidei esh, y sus ojos como lapidim, o sea, como lazos de fuego. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Una desconexión, no sabía si era por mi parte o si era del rap. No, yo estoy bien, creo. ¿Continuamos? Sí, perfecto. Ok, beseder. Bueno, estaba describiendo el maré que Daniel tiene. Los ojos brillaban como si fuesen antorchas de fuego. Uzerotav o Margelotav, las manos y los pies, que in Hoshet Kalal brillaba también como el oro pulido, no como el cobre pulido. Bekol de Barab, y la voz con la que él hablaba, que Kol Hamon, como si hablaran muchas personas junto con él, o sea, una voz estereofónica, así como muy grande, ¿no? Muy potente. Esto es lo que Daniel dice que él vio. Esa es la explicación también de Rashi, está explicando obviamente la impresión que da el conocer, porque lo que estamos hablando acá es introducirse en forma más profunda a la forma en que Akadosh Baruj Hu conduce con Midat Araham y Midat Adin, que es la que tenemos que hablar inmediatamente. Pasuk Zain dice, Be'ra'iti ani Daniel, vi yo Daniel, levadi, yo solamente, etamaré, esta imagen, Be'anashim asherayu, y las personas que estaban conmigo lo ra'u, etamaré, ellos que estaba con otras personas no vieron el maré, Abal haradak dolan afla alehem, pero se asustaron de algo sin haber visto de qué Daniel sí vio. Vaiberhu be'ejabe, y todos se escaparon a ocultarse, todos fueron y se ocultaron. Explica Rashi, Be'anashim asherayu imi, las personas que estaban conmigo, Rabotenu Ambru, los sabios dijeron, Hem Hagai Zechariah Malachi, o sea, se recuerdan de los que habían tirado al Kibshonesh. Bueno, son Hagai, Zechariah Malachi, junto con otros más que aparecieron y pasaron varias cosas con ellos también. Estos son parte de los amigos de Daniel, con los que él compartió varias cosas y pasaron varias cosas. Aquí estaba con los profetas. Y estos profetas, Haggai, Zechariah, Malachi, que son los últimos profetas, no vieron esta visión. ¿Okay? Abal, Haradak Dolan Aflalem. Sin embargo, una jaradá muy grande cayó sobre ellos, sobre los profetas. Beamru Rabotenu, dijeron los sabios, Afalpi, a pesar, Sheadam eino roe dabar, Shehu niv'at mimenu, Mazalo, Shebarakia, roeu ulekach niv'at. Y trae acá Daniel, en el Rashi sobre Daniel, un punto que es importante tenerlo presente, que estudian los sabios en la Gemara en Masejet Megillah. Dicen así, los sabios enseñaron, incluso que una persona no ve algo que se asusta de eso, de pronto una persona puede estar en una situación cualquiera y de pronto se asusta por algo sin haber visto nada que lo asuste, dice porque el mazal, o sea, su mazal que está en el raquía, roeu, lo vio, y por eso se asusta. O sea, de repente hay personas que sin ningún motivo sienten algún tipo de miedo o algo sin que haya motivo para ello. Eso quiere decir que a pesar que él no ve, el mazal de él ve. O sea, hay como una especie de aviso espiritual sobre algo que a la persona lo puede asustar. Entonces, ¿qué hicieron los amigos de Daniel? Se ocultaron. Pasuk het. Beani nisharti levadi. Entonces, yo me quedé solo. Miré, etamaré la visión, Hagdola grande, azot, velo nishar bi koach. Y se me acabó la fuerza, dice, o sea, me asustó tanto también a mí, pero él no se escapa, él se quedó allí, que quedé sin fuerza. Veodi nehepach alai.
y el resplandor de mi rostro, el resplandor de mi cara, nepájala, y se me dio vuelta. Le mashhit velo atzarti koach, como si estuviese destruido, velo atzarti koach, y no tuve posibilidad de tener fuerza. Rashi explica, lo atzarti koach, klomar lo kanasti, klomar kol kochi alach mikirbi. Es como si no pude mantenerme con fuerza, algo me causó un shock, lo que diríamos un shock, por la visión que vio, ¿no? El ser gigante este. Pero sus amigos no vieron al ser este que era grande como el mar de Tarshish. Vaeshma et kol devarav. Y ahí empecé a escuchar lo que él dice. Uke shom'i et kol devarav. Y cuando escuché la voz de sus palabras, venía ahí nirdam al panay upanay arza. Al parecer, esta visión le hizo a Daniel caer con la cara sobre la tierra. Entonces estaba con la cara sobre la tierra mientras el ser este le hablaba. Behine, yad nag'a bi. Y aquí una mano me tocó. Vate ni'eni al birkai bekapot yadai, y me movió a que quedara de rodillas, bekapot yadai, con las palmas de mi mano. ¿Bien? O sea, me llevó Keilu a que quedara de rodillas mientras las palmas de mi mano estaban, según el pshat del pasuk, debajo de las rodillas. ¿Okay? Rashi explica lo siguiente. Vateni'eni me movió, ki Adam amenía et hayashan leakitzon. Me movió en el sentido que me removió, como una persona que quiere despertar a alguien. Bayomer Elai, y me dijo. Malvin explica sobre esta forma tan especial, ¿no? De despertar, no sino de mover, que hilo a Daniel, que lo vemos en el pasuk Yud. Desde el Yud al Yud Bet, el Malvin dice así: Bazé Jizekoto Laamot. Con esto de que lo mueve, según el Malvin, lo conlleva a Daniel a que se ponga de pie. Rak Amad Mar'id, solamente que se paró pero temblando. Veamarlo Shehun Ishlach Lavo Elav, le va a decir que fue mandado a hablar con él. Tekech Bayom Arishon, directamente el primer día. Al Derech Beayat Tereni Ikrau Beaniane, que esto quiere decir que antes que tú me llames yo te voy a responder. Según el Malvin, lo que estamos entendiendo es que lo pone de pie. Lo puso de pie para hablar con él. Esta mano que lo toca. Seguimos en el pasuk Yud Aleph. Dice, va yomar elai. Y el ser este me dijo a mí, Daniel, ish hamudot. Daniel, tú vas a ser el hombre hamudot, deseable, en el que se busca, el que lo queremos tener cerca. Haben badevarim. Trata de entender estas cosas. Asher anoji dober eleja, que yo voy a hablar contigo. Veamot al omdej. Mantente de pie. Kiata shulachti eleja, porque ahora me han mandado a hablar contigo. Ubedabro imi, y cuando hablaba conmigo, etadabarazé amadti mar'id. Entonces me paré y ahí comencé a temblar. Ese es el recept de las cosas que están pasando. Entonces entendemos que al principio estaba con la cabeza sobre la tierra frente a esta visión. El hombre lo mueve y finalmente en el pasuk Yud Aleph vemos que Daniel se para pero temblando, con las piernas temblorosas. Yud Bet. Vayomer Elai me dijo a mí, al tirá Daniel, no tengas miedo Daniel, que minayom rishon, que desde el primer día, asher natata et libcha leavin u leitanot, que desde el primer día que tú pusiste intención en entender las cosas que están pasando, estamos hablando de los 21 años, no se recuerdan que se interrumpió la construcción del Bet HaMikdash, desde este cálculo, uleit anot, empezaste a hacer ayunos, lifnei
Eloqueja, delante de tu Dios, Nishmeud Vareja, tus palabras se han escuchado, Veani Bati Bidvareja, y yo he venido por estas palabras. O sea que realmente la tefilá que él hizo, las constricciones que hizo, la abelut que tomó sobre sí, todo eso se escuchó. O sea, todo eso Akadosh Baruj Hu lo escuchó y le manda el malaj a este ángel a que hable con él. Besar malchut paras omet lenegdi. Y dice Daniel, Sar malchut paras, el ministro del imperio persa, está parado delante de mí. Esrim be'echad yom, durante 21 días, Beinei Mijael ahad asarim, Mijael, uno de los ángeles, ha-rishonim, primeros, Bale Ozreni, vino a ayudarme, Beani notarti sham, y yo me quedé allí, Etzel Malchei Faras, yo me quedé allí al lado de quién, de los reyes de Persia. Hay que entender esto de qué es lo de que se refiere, a de qué se está hablando, ¿no? Entonces, veamos primero. Rashi dice, Beani bati bidvareja, yo he venido por tu palabra, o sea, por lo que tú pediste, ¿no? Bati beshlichut zo, dice Rashi, vine con esta shlichut, bishvil devareja, por lo que tú pediste. Berraboteinu darshu, y nuestros sabios explicaron Bemasejet Yomá, Va'ani bati letoch apargod, que yo, está hablando de él, de este ángel, he entrado en algo que se llama al otro lado del pargod. El pargod en hebreo hoy día se lo traduce como... pargod es una palabra persa que significa muralla, cortina, no muralla, cortina. Y hoy día con esa palabra se habla de un biombo. Makavaná, que hay un límite hasta el cual ciertos ángeles pueden llegar, y al otro lado del pargod, al otro lado de ese límite, son otros los ángeles de mayor categoría que pueden acercarse más. Entonces le dice este malaj que yo he ido letoja pargod, o sea, al otro lado del pargod, o sea, más cerca de la Shejina, al yadja, por ti, o por medio tuyo, sheaiti megorash mitojo, que había estado megorash mitojo, que estaba fuera del pargod, y por el hecho de que tú has hecho tefilá, o has hecho estas cosas, he ingresado nuevamente al otro lado del pargod. O sea que las tefilot de Am Israel mueven muchas cosas en el Shamaim. Acá está hablando de una, de algo que tiene que ver con la reconstrucción del Bet HaMikdash, después que ellos vuelvan de Babel. Okay. Sin embargo, eso que ocurrió a nivel material, que se ve como algo material, es porque en el Shamaim cosas espirituales han ocurrido. Y esto me interesa mucho, que este principio, porque sí, nosotros sabemos que funciona así, pero no siempre las personas, e incluso las personas que un día, ustedes saben, hoy día se cuestiona tanto y la gente es tan susceptible a ser escéptico con respecto a tantas cosas, que incluso la historia hoy está en tela de juicio, en la historia de Am Israel, la vuelta de Sion, la vuelta a Sion, la construcción de los templos, etcétera, que siempre salen nuevas teorías si habrá ocurrido o no habrá ocurrido, etcétera, etcétera. Pero incluso aquellos que opinan que lo que está escrito en el Tanaj es verdad, y muchos de ellos estudian el Tanaj y lo leen, y lo comprenden, y lo conocen, y lo saben, etcétera, etcétera. Pero acá Rashi nos está dando otro principio. El principio es muy simple. Sí, volvieron a Eret Israel, construyeron el Bet HaMikdash, está escrito en Ezra y Nehemia. Nosotros sabemos que los Divrei Nevi'im es Emet, es verdad. Pero Rashi nos está enseñando que eso que ocurre a nivel material, nosotros leímos y estuvimos cerca de los lugares donde estuvieron las murallas en la época de Nehemías, y cómo él salió y las buscó y las construyó y reconstruyó, etc. Son cosas materiales. Pero esas cosas materiales no ocurren si es que algo en el Shamaim no se mueve. Lo mismo entonces y lo mismo ahora. Nosotros vemos toda nuestra historia y todas las cosas que nos han pasado. Esto es porque algo en el cielo se movió, algo ocurrió. No son solamente mis decisiones particulares
que hacen tal cosa, sino que en el Shamaim algo ocurre y después eso se manifiesta materialmente en esto, o en lo otro. Esto es lo que Rashi nos quiere enseñar y por eso le dice Ani bati letoja pargot al yadja. Por tus tefilot entré al otro lado del pargot, o sea, me acerqué más cerca de la Shejina. Dice Shaite Megurash mitojo, que estaba yo Megurash mitojo. Hay que entender por qué, vamos a tratar de ingresar un poquitito a este punto. Omed lenekdi. El pasuk Yud Gimel dice que el Sar Malchut Paras Omed lenekdi, el ángel que maneja al reinado de los persas, está delante de mí. Nilham imadi Barrakia. Y habla el ángel el que era grande como el mar de Tarshish. Dice, este ángel, que es el que maneja Parás, Nilham imadi Barrakia, luchó contra mí en el cielo. Sheshoel orej meluja, le Parás le sheaved etchem. ¿Por qué? Porque pregunta el Orej Meluja, el que va a mantener este reinado, que a Parás, le Shabed etchem, que quería mantenerlos a Am Israel en esclavitud. Haré esrim be'echad yom, durante 21 días, Shehu Omed lenekdi, que fue el tiempo en que este ángel estuvo, el ángel de Parás, estuvo frente a mí. ¿Recuerdan las 3 semanas, los 21 días, el número 3, etcétera, del Maharal? Bueno, vuelve otra vez lo mismo. Eso primero pasa en el Shamaim. Para que en el Shamaim estas cosas pasen, además se necesita que Am Israel haga tefilá, se acerque a Hashem, vuelvan en Teshuvá. Entonces las cosas en el Shamaim comienzan a cambiar y finalmente las energías buenas bajan a tierra. Así funciona el sistema, que saberlo y conocerlo. A Sarim Rishonim, los primeros Sarim, dice Rashi, de los que se está hablando acá en el Pasuk 13, Klomar, Hashuvim, Rishonim, Nichnasim, que son los primeros que ingresan al otro lado del Pargot, Be'ani notarti sham, yo me quedé allá, Leshatek Sarei Paras Sheba Shamayim. Yo no salí, me quedé allí junto con el ángel de Parás para poderle shatekoto, para poder hacer que se calle, para que se calle. Entonces, esta descripción del pasuk Yud Gimel que acabamos de leer está hablando de cosas que suceden en el Shammai, cosas que pasan allá, y por eso es necesario entenderlas en el contexto, ¿no? Para entender para nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? O sea, hay un orden, las cosas están ordenadas, Kadosh Baruj Hu maneja el mundo espiritual y el mundo material con un orden. Esto no es una efkerut que cualquier cosa pasa en cualquier momento. Acá hay klalim, reglas. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestra parte en esas reglas y los ángeles en el Shamaim van a actuar según como nosotros en nuestras reglas hemos actuado. Entonces explica el Malbim, y después si tenemos tiempo quiero leer un poco algo sobre Kabbalah en este punto. El Malbim dice, Sar Malchut Paras Omed lenegdi. Estamos explicando el Pshat, ¿no? Esto es solamente el Pshat, lo que está escrito, ¿ok? Ayame Katreg al Binyan Abait. El ángel de Parás hacía Kitrug, se estaba acusando al Binyan Abait Umatelev Melech Lebatlo. Y estaba inclinando el corazón del rey, o sea, del rey que había permitido antes, ahora lo prohibió durante estos 21 años, según Rashi trae, para anular la construcción. Beiné Mijael Ejada Sarim Arishonim, y aquí Mijael, uno de los primeros que ingresan detrás del Pargot, Shehu Gaboa Bemaalato, es muy grande su Maala, Alieter Asarim Umashpia Alehem. Según el orden que Kadosh Baruj Hu fijó, Mijael tiene un puesto muy alto. Kederech Shetirgen Jonathan Bekara Ze el Ze, como dice Jonathan Ben Uziel en la traducción a Yeshayahu 6.3, donde dice, y llamó uno a uno, Umekablen den menden, reciben uno de otro, se refiere a los ángeles que están en el Shamaim, cerca al otro lado del Pargot. Vale Osreni, me vino a ayudar, dice este ángel que era, como les dije, grande como el mar de Tarshish, Vale Osreni, Berino Tarti Shametz el Malhei Paras. La Shom Etzel,
la palabra Etzel, porque dice, Vale Osreni, me vino a ayudar, Mijael me vino a ayudar, Beani notarti Sham, y yo me quedé allí, Etzel Malhei Paras. ¿Qué significa Etzel? Dice el Malvin, Etzel, Lashon Me'inyan Ve'el Etzilei Bene Israel, de los más elevados de los hijos de Israel, Shehem Asarima Mamitzin, son los ángeles más fuertes, ¿okay? Umi Jochmatam Ha'am, a nivel de pueblo significan personas muy jajamim, a nivel de ángeles, ángeles con mucha fuerza. Be'al Yedei Mijael notarti nitan li ha'itaron, me dio la ventaja, porque estaba él ayudándome, Mijael, liot etzel zar, para estar junto al ángel, amashpia shel malchei paras, que viene a influenciar a quien a los reyes de Persia. Beinian sheyesh bekoji ata, ahora tengo la posibilidad, dice el ángel, lehapech et levavam, de poder cambiar el corazón de los reyes, lehesed al Israel, para hacer hesed sobre Israel, ki ashpaat asara rishon alehen teret al yadi, porque la ashpaat de su ángel en este momento tenemos que bajarla, para que la ashpaat del hesed, la mitad de hesed mitgaveret, sea mayor, y de esa manera venga algo positivo para Israel. Lo que nos está explicando, lo que le dicen a Daniel, lo que le explican a Daniel es cómo las tefilot de él, la avelut que él tomó, la forma que él se comportó, eso causa cosas en el Shamaim que pueden transformar, incluso Gezerot, cosas muy graves, las puede transformar en cosas positivas para Israel. Entonces, también ahora, esto no es una historia que ya pasó y la contamos como si fuese un mito y lo dejamos después en la biblioteca. No puede ser así, porque si no, no tiene mucho sentido que la estemos leyendo, ¿no? Lo leemos para entender que esto funciona de esa forma, como les dije. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra parte para que de esa forma en el Shamaim, la forma en que Kadosh Baruj Hu maneja el mundo espiritual, haga que todas las malas que Zerot lo aleno que hay sobre nosotros desaparezcan, que hayan ángeles que puedan cambiar, revertir eso, o sea, Midat ad-Din le Midat ar-Rahamim. Lo decimos con esos nombres, ángeles, y eso porque es la forma, el orden que Hashem fijó en el mundo. Si no lo hubiese escrito el Naví, nosotros no sabemos cómo funciona realmente, pero esto es para que entendamos. ¿Bien? Pero tenemos obviamente que hacer lo nuestro para que los ángeles en el Shamaim puedan cambiar Midat Anin y Midat Arahamim. Leo el Pasuk Yud Dalet, que dice, Ubata le avinja. Ubati, vine a enseñarte, a mostrarte, a hacerte entender, et asher ikrele ameja beaharita yamim, lo que le va a pasar a tu pueblo al final de los días, kiot hazon la yamim, porque todavía hay muchas cosas más que necesitan ser enseñadas, mostradas. Ubedavro y mí, y cuando estaba hablando conmigo, kadevarim aele, estas palabras, natati panai arza bene elamti, puse mi cabeza, o sea, bajé mi cabeza hacia la tierra y me quedé callado. Vejiné que demut bene Adam nogea al sfatai. Y acá dice, como la imagen de un ser humano vino y me tocó los labios. Baeftach pi, y abrí mi boca, beadavera, empecé a hablar. Veombra, y dije el aomet di al que está parado delante de mí, Hashem, o sea, Señor, no Hashem, perdón, Adoní, Señor mío, Bamar'e nefhu tzirai alai. Todo esto me está conmoviendo demasiado, le dije, velo atzartiko, no tengo fuerza. Pasuk Yutzain, vehech yuchal Eved Adoni ze ledaver im Adoni ze. Entonces dice Daniel, como yo, que soy un esclavo de mi Señor, que eres tú, va a poder hablar con mi Señor. Veani meata lo ya'amot bikoach, no tengo fuerza ni siquiera para estar de pie, voy a sacar palabras. Uneshama lo nishara bi, no me quedó ni siquiera el alma. Pasuk Yudhet, Bayosef, Baigabi, Kemar'e Adam, Beyehazkeni. Y me volvió a tocar otra vez el ángel, que parecía un ser humano, y me fortaleció. Y en el Pasuk Yudtet dice, Bayomer altira, no tengas miedos, Ish Hamudot, no temas, Ish Hamudot, Shalom lach, tienes paz, hay paz para ti, Hazek
vahazek, fortalécete, ukedabro imi itchazakti. Y cuando él me habló así, yo me fortalecí, dice Daniel, beombra. Y entonces dije, Yedaber Hashem ki ihizaktani. Yedaber Adoni, que hable mi Señor porque ya me fortalecí. Porque le iba a decir lo que va a pasar a Harita Yamin y Daniel dijo, no, es imposible, no, tanto no puedo. Entonces él le dice, bueno, ya estoy fuerte, habla. Vayomer Hayadata Lama Bati Eleja, ¿acaso sabes por qué vine donde ti? Beata Ashub Leilahem Insar Parás. Y ahora vuelvo nuevamente a luchar en contra de quién? Del ministro de Parás. Beani Yotze Behinesar Yavamba. Y también viene el ministro de Grecia. Lo que le están diciendo a Daniel, nos lo están diciendo a nosotros. El ángel que quiere que el Midata Adin se transforme en Midata Rahamim tiene que luchar en contra de un Koach, en ese momento, que es el ángel de Parás, el ángel de Persia. No se olviden que Persia hoy día es Irán. Y si hay alguien que planeó lo que ocurrió hace casi 4 meses atrás, si hay alguien que está armando a Hezbollah en el norte y que ha causado que miles de israelíes tengan que abandonar su casa porque no quieren que les maten a los hijos, ¿quién planeó todo eso? Eso es Irán que lo planeó. Y no lo planeó porque se le ocurrió a ellos. Hay algo, un din difícil que es necesario que nosotros debemos revertir. Eso fue lo que le dijeron, lo que le han dicho a Daniel entonces, y nos lo están diciendo ahora a nosotros. Vení Yotzei, dice el ángel, yo salgo, Beinei Sar Yavan va, el ministro de Grecia viene. Aval agid lecha et hashum bichtav emet. Te voy a decir lo que está escrito, le dice el ángel. Ve'ein echad mitchazek imi. Y nadie se va a fortalecer conmigo, al ele ki in Mejael sargen. El único que va a estar junto conmigo, ¿quién es? Dice, es Mijael, el ministro de ustedes. Entonces, este malaj que vino, que junto con Mijael van a tratar de revertir la Gezerá de lo malo a lo bueno, le dice que se fortaleció para poder justamente cambiar la Gezerá de lo malo a lo bueno. Acá Rashi habla para el momento, dice que de quiénes estamos hablando y trae quién es uno, quién es otro, etc. en ese momento. En el pasuk Haf Aleph, el último pasuk del Perek 10, dice, el ángel le dice, Et arashum bichtav, lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Shtara Gezerah. Hay un documento que se llama Shtara Gezerah, el documento del mal decreto. Mitchazek imi leozreni al kol ele, que im Mijael, la persona que tengo, el ángel que tengo conmigo es Mijael, para poder cambiar de lo malo a lo bueno. Antes de terminar, a pesar de que no voy a tener acá tiempo de revisar lo que el Malvin dice, muy importante, lo vamos a ver porque hay que lejazek, algo muy fundamental que es la emuná. En la parashá de la semana que acabamos de pasar, que se conecta mucho con lo que le está diciendo el ángel a Daniel, leímos algo que es sorprendente. Leímos que a Israel llegan justamente al lado del mar, los egipcios por otro lado, prácticamente los querían matar, y pasaron varias cosas allí, y una de esas cosas es que Moshe comenzó a gritar a Kadosh Baruj Hu para que lo salvara, y Hashem le dice, ¿para qué me estás gritando? ¿Para qué me estás gritando? ¿Para qué estás rezando? Pregúntale a Jaime Kadosh, ¿por qué estás rezando a mí? Le dice, sí, ¿por qué me estás rezando a mí? Pregúntale a Jaime Kadosh, a Beno Jaime Natar, y si no es Hashem, ¿a quién más? O sea, ¿quién más le va a rezar? Obviamente que va a rezar a Hashem. ¿Qué clase de paso que es este? ¿A qué se refiere? Entonces el Rab explica de Arihut, hay que entenderlo bien, que hay algo que se llama Midat Adin. Y en ese momento, cuando Israel estaba en el lado del mar, los ángeles dijeron en el Shamain, Alalo de Abodazara, Alalo de Abodazara, estos son idólatras, los egipcios, y estos también son idólatras, los hebreos. Entonces, si quieres salvarlos,
tienes que ser justo. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu Kol Derajat Mishpat, toda la forma en que él se rige en el mundo es por Mishpat, por justicia. Tzadik be Yashar Hu, Akadosh Baruj Hu es Yashar, es recto, correcto, justo. No es como los jueces nuestros que no, es justo. A cada uno, como el Ramban dice, ¿no? Gomel eish Gesed que mi faló, no tenle raya que reisható. El que hace bien va a recibir bien, el que hace mal va a recibir mal. Entonces le dijeron los ángeles, si quieres salvarlos es a todos, y si quieres destruirlos a todos. Entonces, y esa es la mitad de Hashem Baraj. Viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a Moshe Rabbeinu una cosa muy interesante. Dile al pueblo que viaje. Dile al pueblo que viaje, que se metan y viajen. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Y solo después está escrito que le dice a Moshe, levanta tu bastón y abre el mar. Porque hay algo, y hay que necesario conocerlo y tenerlo presente, hay algo que puede ser Okef Mishpat, o sea, que puede ir por al lado del juicio estricto, la emuná y el bitajón. Cuando una persona tiene emuná y bitajón, como tuvo Nachshon ben Aminadab, que se metió al mar, y cuando el agua le llegó hasta la nariz, solamente en ese momento fue que Moshe puso su bastón sobre el agua, quiere decir que tuvo emuná o bitajón, que no importa lo que pase, no importa cómo las cosas están o qué es lo que ocurre, yo tengo emuná completa, sin juegos, sin jugar, completa, que Akadosh Baruj Hu me puede hacer un milagro, Hashem te lo va a hacer. Es Baduk Umenuse. Así es la midá, así Akadosh Baruj Hu hace que el mundo funcione. Si vas a ir con Mishpat, Mishpat, Gomel leish Gesed que mi faló. Ve, noten le raya que rishato. Pero si la persona tiene realmente emuná o bitajón completa y total, she'en od milevado, que no hay nada, nada, pero absolutamente nada, sino Hashem, que puede salvarte o que puede ayudarte, esto es seguro y completo, Akadosh Baruj Hu está contigo. Esto es lo que ocurrió y por eso que Nachshon se metió al agua, cuando estaba el agua en la cintura, el agua no se abrió. Cuando estaba el agua en el pecho, el agua no se abrió. Se abrió solamente cuando llegó a la nariz. O sea, emuná total y completa, hay que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo y hay que hacerlo con emuná, esa emuná no la debe mover nada ni nadie. Pensamos en generaciones anteriores de personas que tenían una emuná que era en contra de absolutamente todo lo que puede ocurrir en el mundo. La emuná estaba firme, total y completa. Eso es lo único que puede hacer que el din se transforme en rahamim. Emuná u bitajón en Hashem Yitbaraj total y completa. Pero tiene que ser verdadera, del corazón, no un cliché, no como el hermano de Abraham, que cuando vio que Abraham, que sí tenía emuná, se salvó, entonces bueno, yo también hago lo mismo, ¿no? Hay personas que en todas estas circunstancias, cosas que pasan por la desesperación a veces que tienen, piensan, bueno, este hizo esto, voy a hacerlo yo también, puede ser que sea una magia, pero no, no es magia, no es magia, es emuná dentro tuyo, ¿no? La segulot y todo eso, no es que actúan en forma independiente de la emuná que tú tengas de Hashem Yitbaraj. Si hay emuná y bitajón, Akadosh Baruj Hu va a responder. Eso fue el milagro de Kriyat Yansuf, que es un milagro de emuná, es un milagro de emuná u bitajón. Y eso es lo que los ángeles le están diciendo a Daniel. Tú tuviste emuná, 21 años sentado en Belut, con todo lo que eso significa, no, no vino, no carne, etc. Eso es emuná. Y eso cambia cosas. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu haga florecer dentro nuestro ese sentimiento de emuná que tanto nos falta, para que realmente el Shtara Geserá se rompa, que el ángel grande como Tarshish y Mijael puedan romper el Shtara Geserá Bezrat Hashem. Entonces, quedamos entonces por hoy hasta acá. Si tienen Shelot, por favor, nos pueden hacer. Recording stopped.